Bienvenidos todos los maestros, los niños, las personas que escuchan estos videos. Estamos hablando acerca de nosotros, acerca de David, ¿no es cierto? En una etapa que nosotros no podemos imaginar eh, como un padre doliente y un rey victorioso, ¿verdad? Estamos continuando con la lección siguiente que tiene que ver en relación con la historia de la rebelión de Absalón. Estamos hablando del eslabón de la comunidad, construimos relaciones positivas. Siempre se espera que los líderes, los maestros, los cristianos, las personas de diferentes nacionalidades, ¿no es cierto?, fomenten siempre las relaciones positivas. Pero nosotros lo vemos desde un punto de vista adventista. Nosotros tenemos que cualquier sea la situación de las personas, necesitamos tener relaciones positivas con ellas. Aunque éstas nos traten mal, tenemos que tratarlos siempre con cortesía como Jesús lo hizo, ¿verdad? La comunidad abarca personas de diferentes culturas, también diferentes sentimientos, a veces también diferentes educación, niveles de educación, pero siempre tenemos que tener relaciones, construir con ellas relaciones positivas. No es que van a ser amigos tuyos, porque a veces nosotros recibimos rechazo de las personas por nuestras creencias, por el color de la piel o por el idioma, pero saludarlos a ellos, decirles buenos días, buenos días, buenas tardes, tenga un buen día, eso no fomenta relaciones negativas. O sea, nosotros tenemos que aprender, aún los que estamos dentro de la iglesia, que nos encontramos con personas que tienen diferentes actitudes, aún dentro de la misma iglesia, pero también fuera de ellas, pero cualquier sea su circunstancia, tenemos que construir relaciones positivas. La lección 5 es una lección bien importante porque nos habla de un padre doliente y un rey victorioso. Dice, reflejamos el amor de Dios cuando somos pacientes y tolerantes con los demás. Y el versículo lo dijo el mismo Jesús cuando dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Es fácil amar a las personas que nos aman, ¿verdad? A la mamá, a la abuela, pero cuando una persona no tenemos una buena experiencia con ellos es bien difícil. Bendecid a los que os maldicen, ¿no? Porque hay una bendición. Hacer bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Si tú observas bien, la lluvia, el sol, las bendiciones caen sobre las personas, aunque éstas adoren a Satanás, porque Dios es amor, ¿no? Nosotros tenemos que imitar a Jesús, ¿verdad? Y ser bueno con todas las personas sin excepción alguna, ¿verdad? Sin excepción alguna. Eh, nosotros habíamos visto la semana pasada que Absalón se había rebelado contra su padre, el rey David, y este tuvo que huir de Jerusalén porque había una guerra civil que él la había fomentado, ¿no es cierto? Que él había fomentado. La guerra civil que él había fomentado era una guerra terrible, ¿verdad? Porque cuando es una guerra civil, era una guerra entre hermanos, entre personas del mismo pueblo. No estaban teniendo problemas en esta guerra, no estaban los filisteos, ni los amonitas, ni los moabitas, ni los cananeos. Era una guerra interna, ¿verdad? Tristemente, Absalón era un hijo muy malo. Había asesinado a su hermano, Amón, había quemado las tierras, engañaba al pueblo en contra de su padre David, se coronó rey de Israel y encima provocó una guerra porque se rebeló y en dos reyes no pueden haber en un mismo país. Así que tú te puedes imaginar que el pobre David, que había sido elegido por Dios, estaba pagando las 4 veces que él había dicho que el hombre que de la parábola merecía morir por matar la oveja. Y el profeta le dijo, tú eres ese hombre porque le robaste a Betsabé, su esposa,
y no vas a morir, pero vas a pagar las cosas que han hecho, y esa será una de las consecuencias. Primero murió el bebé que nació de Betsabé. Segundo, su hijo Amón abusa sexualmente de su hermana Tamar. Tercero, Absalón lo mata y ahora está por ver otra tragedia más en la familia, ¿no? Bueno, el ejército de David estaba dirigido por Joab, Abisai y Itai, que eran hombres que habían estado con David desde que eran muy jóvenes, cuando él era perseguido, y él los conocía. Una cosa importante, tú conoces a las personas de acuerdo a cómo tú vas creciendo y trabajando con ellas. Y así que una de las cosas que le dijo a estos tres hombres, traten bien a Absalón. Porque a pesar de que él era malo, Absalón, a pesar de que era un hijo malo, David lo amaba porque era su hijo, ¿no? Y entonces tenía sentimientos encontrados. Por un lado, quería derrotar a Absalón, y por otro lado, él quería que Absalón estuviera bien porque era su hijo. O sea, eran sentimientos encontrados, ¿verdad? Cuando un hijo se vuelve contra su familia, esto sucede. Por un lado, el padre lo ama y por otro lado, el padre quiere que haya justicia, ¿verdad? Y entonces ponemos a la familia en un problema en sí. Por eso, a tu edad, tú tienes que pensar lo que vas a hacer, porque puedes afectar a la familia, especialmente a tus padres, ¿no? Y como te dije, esto era un sentimiento encontrado. Por un lado, David lo amaba, aunque este era malo, no aprobaba las cosas que él había hecho, como matar a Amón, la quema de las plantaciones de Joab y la rebelión que él había hecho, pero por el otro lado, él lo amaba porque era su hijo, ¿no? Y no quería que nada malo lo pasara, pero Absalón no solamente se había rebelado contra David, se había rebelado contra Dios porque Dios había puesto a su padre para que sea el rey, no Absalón. Como te dije, una guerra civil es una guerra dentro interna. O sea, no eran amonitas, moabitas, cananeos, jerseos, filisteos, no, esta era una guerra entre personas judías, hebreas, estaban ahí que se peleaban, ¿no? Porque unos estaban a favor de David, otros a favor de Absalón, porque Absalón había tenido una táctica que nosotros vimos la semana pasada. Él había dicho a la gente, miren, ay, sí, es verdad, tú tienes estos problemas y el rey no puede solucionar estos problemas porque tiene muchas cosas, pero si yo fuera el rey, las cosas serían diferentes. Y entonces utilizó algo que se usa en política, ¿no es cierto? La mentira, la frustración, utilizaba su influencia para ganar cosas para propias, ¿no? Y quitarle a la otra persona la autoridad, en este caso su padre. Pero la guerra fue muy dura, ¿no? Yo creo que todas las guerras han sido duras, pero creo que las guerras civiles que se pelean entre familias, entre hermanos, entre primos, porque eso causó una división, es una de las guerras más duras. Pero Dios, que dirigía la historia, le dio la victoria a David. Y entonces, porque las intenciones de Absalón eran personales, no tenían la bendición de Dios. Dios no había puesto a Absalón para que sea rey, ni pensaba que él iba a ser el próximo rey. Y entonces Absalón simplemente perdió ante el ejército que estaba dirigido por Dios, porque el pueblo de Israel era el único pueblo en esta tierra que adoraba a Dios, guardaba el sábado, guardaba los mandamientos, y Jesús nacería por ello. Cuando él pierde la guerra, la batalla, cuando él pierde la batalla, él sale corriendo. La Biblia dice que Absalón no solamente era un joven de hermosa apariencia, una cara atractiva, sino que él tenía unos cabellos largos que se lo cortaba una vez al año y los vendía porque el peso era en oro. Pero esos cabellos le trajeron un problema. Cuando él estaba escapando con su asna, el cabello se enreda en los árboles y él queda colgado, ¿verdad? El burro se fue por otro lado y él se quedó colgado. Y entonces le avisaron a Joab, mira, que está
y le dijeron, mira, aquí está este Absalón que está enredado sus cabellos, ¿no? Está indefenso, no tiene la espada, el caballo se le ha ido. Y entonces le dice Joab, lo mataste, nosotros, pero si el rey te dijo que no lo matara. Y le dijo, yo no voy a sufrir contigo, le dijo Joab. Ahora, Joab era el capitán del ejército de David. David conocía a Joab. Joab también era una persona a quien David le había dicho, mira, deja a Urías, el esposo de Betsabé, para que lo maten. Y él tenía experiencia asesinando personas y no mostró compasión con Absalón. Así que agarró y tiró 3 dardos, dice, en el corazón, como 3 dardos, que ahí fue un juego de dardos que lanzan, y estos dardos dieron en el corazón del joven. Absalón lo mató, y entonces la guerra civil se quedó sin su jefe. Luego, Absalón había mandado construir un sepulcro para él en Jerusalén, pero él no hizo caso a Joab, lo mandó a enterrar y le puso muchas piedras y lo enterró en el mismo lugar donde lo había matado. Aunque Absalón era hijo del rey, eh, su rebelión fue contra su padre, ¿no es cierto? Pero su rebelión también fue contra Dios. Ahora, si él lo dejaban vivo, corrían un riesgo de que volviera a organizar otro evento contra su padre. Acuérdate que su padre lo había perdonado porque mató a su hermano. Él escapó, ¿no? Luego lo hace regresar, como en 2 años no lo recibió David, y entonces él todavía estaba en el palacio, comía, pero no se veía con su padre. Quema a Joab, le quema el campo y le dice, bueno, tú me trajiste, tú tienes que hacer que el rey me vea. Así que el rey lo ve, le da permiso, entonces él comete otro error, se compra como 50, unos caballos, y 50 hombres corrían contra él, un joven atractivo, y decían, este podría ser el rey, porque mira, tiene la presencia y tiene la jerarquía. Detrás de él corren 25 soldados, y encima engañaba al pueblo, lo manipulaba políticamente, porque eso se llama manipulación, que aún en la actualidad tú lo ves, que algunas personas, diputados, senadores, presidentes, hacen promesas, ¿verdad? Y usan la sensibilidad, y si él le dejaban vivo, corrían el riesgo de cometer el mismo error. Así que Joab y lo mató. Y ahora la cosa era decirle al rey, ¿no? ¿Cómo le iban a decir al rey que realmente lo habían matado a Absalón? ¿Verdad? Cuando la orden era contraria. Así que mandaron un hombre salió corriendo, porque en esa época no había internet, no había noticias del canal, de la televisión, que dicen, último minuto, murió Absalón. No había tampoco Facebook, no había teléfono, así que todo era de persona a persona. Así que un hombre sale corriendo y le dice, ve y dile al rey que ha muerto que acabó la batalla, ¿verdad? Y si te pregunta por Absalón, no le digas que él ha muerto. Luego sale otro y le dice, tú sí le puedes decir, ¿no? Y entonces los dos corrieron, uno llegó primero, le dio el mensaje, y cuando el rey entiende que Absalón había muerto, rompió a llorar. Y los soldados se quedaron así con los ojos abiertos. Y decían, pero si él, bueno, claro, es su hijo, pero es su enemigo también. Y él tiene que poner las cosas en una balanza. Cuando un hijo se equivoca contra sus padres, contra su familia, y le puede traer no solamente esa división, sino le trae dolor. Porque dice que David empezó a llorar por su hijo, a pesar de que él había sido una persona mala y le habían dado muchas oportunidades, realmente lo amaba, y entonces David lloraba por su hijo. Claro que Joab lo llama aparte y le dice, mira, no puedes actuar así porque los hombres han luchado a tu favor y tú estás en contra de un muchacho que era rebelde.
Pero David lloraba por la sentencia de muerte de su hijo, ¿no? La actitud de Absalón muchas veces es como la actitud de muchas personas. Algunas personas tú puedes identificarlas por su conducta, lo violento que pueden ser aún dentro de la iglesia y en la comunidad, que son personas como Absalón. Y te dice cómo tú los puedes identificar. Absalón, él era un lobo disfrazado de oveja. Se aparentaba ser una persona muy buena, tenía belleza física, tenía dotes, tenía educación, pero no tenía Dios, ¿no? Y él que hacía, aprovechaba su presencia, su cabello se lo cortaba una vez al año y vendía todos esos cabellos dorados, ¿no es cierto? Aprovechaba en engañar, insinuar que él era mejor que su padre, y con eso te encuentras tú en muchos lugares, aún dentro de la iglesia. También era, como te dije, no solamente estaba no solamente está en la iglesia, sino también puede estar en la familia, en los matrimonios, en el trabajo, ¿no es cierto? Eh, Absalón mostraba rebeldía, ¿no es cierto? No estaba dispuesto a hacer las cosas por obediencia, era desleal a su padre, causaba división, era hipócrita, porque una cara decía, sí, yo voy a hacer, si fuera el rey, yo te soluciono el problema, ¿verdad? Tenía envidia, puede causar la destrucción de la misma iglesia, porque estuvo a punto de acabar con su propio padre, ¿no es cierto? Y tuvo una gran caída en el sistema político económico de su país, porque provocó una guerra, ¿verdad? Eh, Produjo mucho lamento, muchos hogares perdieron hijos, hubo peleas, rencillas, y él inclusive hasta mató a su propio hermano. O sea que hay muchas personas que están dispuestos para obtener un poder, como Absalón que se coronó rey y puede matar a toda la familia, ¿verdad? Y no solamente eso pasa en la familia, eso aún puede pasar en la iglesia, hermanos que cuando tú vas creciendo, que tienen unos deseos de poder dentro de la iglesia y son capaces de acabar con media iglesia o eliminar a media iglesia. Aparte de eso, Absalón, cuando muere, él mata a su hermano, que era uno de los herederos del trono. Él escapa hacia la tierra de su abuelo porque él era hijo de Maca, que era una princesa, y ahí se refugia por 2 años, sabiendo que su abuelo lo iba a cuidar, porque él al que mató no era su hermano de misma madre, sino era de una de las tantas esposas que tenía David. Así que, aunque Absalón también tenemos que reconocer que él quería ver a su padre. Habían sido muchos años que no lo veía, pero David no lo quería recibir. Él necesitaba que lo perdonara y David se mantenía distante porque él recordaba que él había matado a su hermano. Y tristemente personas como Absalón quieren el poder, haciendo todo lo posible con mentiras, con difamación, con codicia, dejando mal a una persona de otra. La gente quiere poder aún dentro de la iglesia. Puede ser que eso ocurra en tu escuela, en tu trabajo. En el futuro tú te vas a encontrar personas que están dispuestos a hacer cualquier cosa por conseguir beneficios personales. Y cuando tú ves esos beneficios personales, te das cuenta que Dios no está en esa persona, ¿verdad? Dios nunca ha elegido una persona para que saque su propio provecho. Absalón quería dinero, quería el poder, quería ser el rey, se disfrazaba de que ser un buen cristiano, de una persona que escuchaba los problemas, de una persona persuasiva, si yo fuera el rey y todas estas cosas, y la gente se deja engañar. Tú tienes que aprender a relacionarte con todo tipo de personas, ¿no? El cielo no, a veces encontramos muchos problemas de muchas personas porque aparentan ser una cosa y no lo son. Ahora, cuando también cuando se estaba haciendo la guerra, esta guerra civil, él tuvo consejeros, algunos eran amigos de David, lo aconsejaban mal, otros lo aconsejaban, dijeron, mira, tú tienes que matar a tu padre y hacer estas cosas.
y él realmente se relaciona con personas que eran falsas y algunas daban malas ideas, ¿no es cierto? Uno de los consejeros vendría a ser eh, el abuelo realmente de Betsabé, que era la mujer que David había abusado y que tenía cierto odio hacia David. Y él mismo, como te dije, atraía personas que tenían malas intenciones. Y esto realmente era para llorar, ¿verdad? Realmente para llorar. Porque Absalón tenía las cualidades que tú puedes ver en personas y que tú no debes ser, pero tú ves personas que están dispuestas a cualquier cosa por tener poder, fama, dinero, eh, medallas, ¿verdad? Pero eso no sirve, porque para Dios, por muy joven y guapo que sea, había sido Absalón, por muy fuerte, por muy bien planificado que tenía, por muy buenas intenciones, él tenía sentimientos dentro que engañaba. Él era una oveja, un lobo disfrazado de oveja. Tenía ambición, era rebelde, que manipulaba a la gente. Decía, mira, si yo fuera el rey, te soluciona este problema. Era hipócrita, tenía dos personalidades, intimidaba a la gente, porque le dijo a Joab, le quemó sus campos que tenían lo que había plantado y le dije, o vas donde el rey para que me retorne o te sigo quemando tus cosas. Tenía rencor porque por 2 años planificó la muerte de su hermano y no fue que él no lo había planificado. Él le dice a los siervos, vayan y lo matan. Cuando él esté sentado, lo van y lo matan. O sea que lo tenía todo bien planeado. Organizó esa fiesta y su pobre hermano cayó. Era orgulloso, causaba división, producía deslealtad y le gustaba controlar todo. Cuando tú encuentres este tipo de personas, lo mejor es evitar. Amar a esas personas, orar, pero uno tiene que evitar también. eh, y casi es como Satanás, cuando estaba en el cielo, Dios lo creó, él se rebela contra Dios, ¿verdad? Él no acepta adorar a Cristo, no acepta la autoridad, engaña a la tercera parte de los ángeles, para mirar que se relaciona con él. A pesar que le dieron muchas oportunidades, Dios tuvo que botarlo del cielo y cayó a esta tierra. Ahora, la experiencia de David es una experiencia que también es cuando tú te rebelas contra Dios. Un día te amaneces y o un día tomas una decisión, no voy más a la iglesia, no quiero saber más de Dios, abandonas tu casa, ¿verdad? Y lo que quieres es a veces, ahora que dejé la iglesia, puedo trabajar el sábado, puedo andar en fiestas, hacer todo lo que yo quiero, y entonces le produces un dolor a tu familia y a Dios, ¿verdad? Pero a pesar de todo, Dios te ama. A pesar de todo, Dios te ama, tus padres te aman, te buscan, o tú regresas a ellos, te reciben, pero cuando regresas puede ser que cambies y sigas una buena vida, o puede ser que continúes en lo mismo y causes más problemas de los que hay. Yo recuerdo porque crecí en la iglesia, tuve tu edad, había un joven, él era muy atractivo, eh, él estudió para ser pastor, pero tristemente él tenía un problema, usaba drogas, así que se fue a la Universidad Adventista, los padres, la mamá lo mandó para que él estudiara y se olvidara eso, pero aunque él estaba estudiando para ser pastor, no dejaba algunas veces las drogas y los malos hábitos. Y tristemente en un día lo tuvieron que sacar de la universidad porque lo descubrieron eh, y regresó a su casa, no había completado ningún estudio y un día, a pesar de los ruegos de su mamá, de la novia que tenía, de los hermanos de la iglesia, lo visitaban, lo animaban, le daban oportunidades, él tristemente no aceptó y un día este, tuvo una sobredosis de drogas y tristemente murió. Y tristemente no estará en el reino de los cielos cuando Jesús venga por segunda vez.
lo encontraron muerto, ¿no? Es triste, pero la historia de cuando David obtuvo la victoria, ¿no? Porque su hijo fue derrotado y lo mataron, David lloraba. Por un lado, él era un rey que había triunfado sobre sus enemigos, y por otro lado, su corazón de padre estuvo llorando por mucho tiempo. Y él lloraba eh, porque sabía que su hijo había tomado la peor decisión. Aunque Dios protegió a David, él tuvo un problema más adelante, él continuó siendo el rey, él sufrió mucho porque había perdido 2 hijos. Su pecado había sido, 3 hijos había perdido. Su pecado había sido tan grande que primero se le muere el bebé, segundo se lo matan a Amón, que violó a su hermana, y ahora lo matan a Absalón. Así que el dolor de él estaba como padre, él le faltó autoridad para decir a sus hijos cómo tenían que comportarse como hijos de Dios. Pero como rey, él había salido victorioso en todas las batallas que había tenido, ¿verdad? Y realmente veremos más adelante que eran las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que amar a Dios, ¿verdad? Satanás estaba dirigiendo la vida de Absalón, logró que una guerra, ¿verdad? Logró una guerra, ¿verdad? Civil. Acuérdate que el único pueblo que tenía, que amaba a Dios era el pueblo israelita, los otros pueblos, los mayas, los aztecas, los indios de Norteamérica, los griegos, los fenicios, los vikingos, todos ellos adoraban diferentes dioses, pero el único pueblo que adoraba a Dios, guardaba sus mandamientos, era el pueblo de Dios. Así que David, él sufría como padre, ¿no? Y quiero decirte algo, tú estás en una edad donde muchas veces no comprendes el futuro. Y cuando tú te rebelas contra tus padres, les produces el mismo dolor que le produjo Absalón a su padre David, ¿verdad? Y tristemente era un mal testimonio. De una casa, a pesar de tener un rey tan valioso, no podía dirigirla porque sus hijos se rebelaban. Pero no, la Biblia, estas historias están en la Biblia, no para borrar, que te quedes con la imagen que David venció a Goliat, sino que a pesar de los errores que David tuvo, él se arrepintió genuinamente. Él se arrepintió, Dios lo perdonó, pero él tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Los hijos habían visto, sabían que su padre había matado a un hombre inocente y entonces fomentó en sus hijos este tipo de violencia y aunque él trató, no pudo controlar las situaciones porque las cosas se fueron empeorando. Pero tristemente, a veces cuando las cosas son muy duras, Absalón tenía que morir y Dios lo permitió, porque si no, él hubiera vuelto a cometer otra mala acción en contra de su padre, pero vemos nosotros que tenemos que siempre tomar buenas decisiones. David es un ejemplo de cómo uno ama a su enemigo, aunque sea de tu propia familia. A veces cuando hay problemas en la familia, nos aislamos, nos enojamos, peleamos por teléfono, pero en el caso de David, David amaba a su hijo, perdonó a su hijo y realmente, aunque era su propio enemigo, él lo perdonó porque así realmente lo dijo el Señor Jesús en el futuro, ¿no? En el futuro él dijo que teníamos que amar a los enemigos, bendecir a los que y hacer bien a los que los aborrecen, orar por las personas que nos tratan mal y nos persiguen, y porque para que nosotros seamos hijos de Dios, ¿no es cierto? Que Dios hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Dios no hace ningún tipo de excepciones porque Dios ama a las personas. Querido amigo, querido líder, querido maestro que escuchas esta historia, a veces uno tiene que medir las consecuencias, ¿no? A veces uno, yo voy a hacer esto y esto para demostrar a mis padres, para demostrar a la iglesia, no. Pero cuando tú hagas una acción, tienes que pensar en las consecuencias. Y lo triste es que en el caso de Absalón, él no pensó en las consecuencias y el dolor que trajo a su padre, a su familia y a todo el pueblo de Dios. Créeme que Dios, cuando tú te haces una cosa en contra
de la iglesia en contra de tus padres, Dios actúa con justicia, ¿verdad? Porque si no están en los planes de Dios que se cometan tales acciones como las que hizo Absalón, automáticamente Dios con su amor tiene que mandarte morir, mandarte descansar, porque realmente no estás causando problemas a tu familia, a la iglesia, a la comunidad y al mundo. Acuérdate que muchas personas murieron en el pueblo de Israel porque él causó esa división. Y pobre David, ¿verdad? Pero veremos la próxima semana qué es lo que sucede. Y ten siempre presente en pensar las elecciones que tú puedas hacer en tu vida diaria.